Muy buenas noches, ¿cómo están, querida iglesia? ¿Cómo están todos mis hermanos? Realmente un placer estar nuevamente por acá, poder saludarles, poder compartir este tiempo con todos ustedes. Y bueno, yo sé que va a ser un buen tiempo de la mano de Dios, va a ser un excelente tiempo de la mano de Dios y Dios va a hablar a nuestros corazones. Dios va a traer la palabra que Él tiene para nuestras vidas preparado, y de seguro que va a ser una palabra que va a ser de edificación y de bendición para todos nosotros. Entonces, ahí donde usted está, compártale el enlace, el link a otras personas para que se puedan conectar, para que esas personas también puedan eh, ser parte de esta bendición. No se pierdan esta bendición de recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, anímele, compártele el link, llámele. De pronto la persona, por X o Y razón, está ocupada en algo y no se está acordando. Entonces, yo sé con usted enviarle el link, la persona se va a acordar y de seguro va, va a conectarse para recibir esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, ya veo que se están conectando y bueno, nuevamente le doy la bienvenida a los que están llegando. Bendiciones a todos. Sé que en medio de esta situación que se está viviendo en la ciudad, Dios ha mostrado su gracia y su fidelidad para con cada uno de nosotros. Entonces, que podamos tener esa tranquilidad de que Dios está con nosotros. Que podamos tener esa tranquilidad de que Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea hablando a nuestros corazones en este momento, que Él sea trayendo esa palabra de refrigerio a nuestras vidas. Señor, muchas gracias te damos por esta noche. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios fiel, un Dios justo. Gracias Dios porque cada día tus misericordias son nuevas sobre nuestras vidas. Gracias te damos porque en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles que puedan estar sucediendo, tú siempre tienes el control. Tú siempre eh, nos das la fortaleza para seguir adelante. Tú siempre, Dios, nos ayudas y gracias te damos, Dios. Gracias te damos porque podemos llegar delante de ti confiadamente, sabiendo que tú das la respuesta oportuna en su debido momento. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, listo. Entonces, antes de comenzar, normalmente antes o cuando alguien llegaba a una casa antes a visitar, normalmente lo que se pedía era regálame un vasito de agua o... Sí, era más que todo lo más común que se pedía antes. Regálame un vasito de agua. Ahora una persona llega a visitar, y bueno, y más que todo en el caso de los jóvenes, y antes de pedir agua, lo que le piden a uno es la clave de Wi-Fi y, y un cargador. Tienes un cargador por ahí y tienes la clave de Wi-Fi. Es lo primero que hacen cuando lo visitan a uno. Bueno, cuando se puede visitar. Pero ahora en estos momentos, como no sé, no estamos para estar haciendo visitas. Pero si usted analiza eso, cuando ya todo esto entre en la normalidad, cuando un joven llega a su casa, se va a dar cuenta que si no le pide eso al inicio, por ahí como cuando ya a la mitad de la visita, ya le dicen un cargador por aquí, un enchufe, mm, la clave de Wi-Fi, ¿cuál es aquí? Y entonces ya la agregan a su red para que quede automática, para que cuando la próxima llegue a visitarlo, ya usted dirá, ay, pero ya no me pide la clave de Wi-Fi. No, es que ya quedó conectada automáticamente. Entonces ya no tiene que estar solicitándola nuevamente.
¿A qué quiero llegar con que los jóvenes en las visitas piden enseguida el cargador porque necesitan cargar su celular y eso? Porque evidentemente, si el celular no tiene la carga necesaria, va, va a descargarse y no van a poder desarrollar las funciones del celular como WhatsApp, entrar a Facebook, llamar, recibir mensajes. Entonces, ellos preveyendo para que el celular no quede sin realizar esas funciones, buscan para cargarlo de energía, para mantenerlo siempre full de energía. Entonces, podemos decir que la fuente de vida del celular viene siendo la energía. O sea, la fuente de vida del celular para que se mantenga ahí conectado, para que se mantenga ahí realizando sus funciones, es la energía. Y yo creo que como cristianos hay algo que nosotros también debemos de tener presente. Nosotros como cristianos tenemos algo muy, muy particular. Y nosotros tenemos que, así como el joven y el celular dependen de el cargador, del tomacorriente para poder cargarlo, así usted y yo necesitamos de la comunión diaria con nuestro Padre para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, para poder vivir la vida que a Dios le agrada. Entonces, con esa introducción vamos a leer el pasaje que tenemos en el día de hoy y es Juan 15. Entonces, ahí diríjase a Juan 15. Juan 15, verso 1 al 6. Y les voy a compartir una porción, una parte de lo que se estuvo hablando en el campamento de jóvenes que finalizó el día sábado, que se realizó de jueves a sábado y que gracias a Dios fue toda una bendición. Un campamento que fue virtual, que fue todo un reto, pero vimos el respaldo de Dios en todo lo que se hizo. Vimos cómo Dios utilizó cada enseñanza, cada palabra que se dio, cómo fue de edificación para cada joven y el poder ver que independientemente que si fue presencial o si fue virtual, el joven recibió una palabra de bendición y en esta noche quiero compartirle una pequeña porción de lo que hablamos en el campamento. Y el título del campamento se llamaba Permanencia. Ese fue el título que Dios puso en nuestro corazón para el campamento. Y parte de eso es lo que quiero compartirles en el día de hoy, en esta noche. La permanencia en Dios. Entonces vamos a leer Juan capítulo 15, verso 1. Entonces, ¿me siguen ahí? Dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y el verso 6 dice: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan
en el fuego y arden. Entonces, este es el texto base del campamento. Y bueno, ¿qué puede uno ver en esta metáfora? En esta metáfora que Jesús plantea aquí. Bueno, podemos ver que se maneja como un juego de roles. O sea, es como una metáfora en la cual hay unos elementos y estos elementos tienen unos roles. Entonces podemos decir que se plantea un juego de roles en esta metáfora. Entonces vamos a identificar cuáles son esos elementos. Entonces usted conmigo ahí, leyendo el pasaje, vamos a identificarlo. Si vamos al verso 1, dice, yo soy la vid. Bueno, ya Jesús está diciendo, yo soy la vid. Ahí encontramos el primer elemento, la vid. La vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Entonces encontramos el segundo elemento, el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, encontramos el tercer elemento, el pámpano. Entonces, Jesús, la vid. El Padre, el labrador. Y nos mencionan los pámpanos. Pero ¿quiénes serán los pámpanos? Sigamos leyendo el texto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, todavía no nos ha dicho quiénes son los pámpanos, solamente están hablando que hay algunos que dan fruto y otros que no. El verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el verso 4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces ya en el verso 4 sí encontramos a quién hace referencia los pámpanos. A usted y a mí. Esos son en esta metáfora a lo que hace alusión los pámpanos. Entonces, para repetir, la vid, que es nuestro Señor Jesús, el labrador, que es nuestro Padre Celestial, y los pámpanos, que somos usted y yo. Esos son los pámpanos. Entonces, en estos se ve como un juego de roles. La vid es la que le da el sustento a los pámpanos para que estos lleven fruto. El labrador es el que cuida el viñado y es el que poda y limpia a los pámpanos que están dando fruto, los limpia para que den más fruto. Y los pámpanos cuya función es permanecer en la vid. Entonces, cada uno de estos elementos tiene su función. ¿Y en cuál nos vamos a enfocar? En la que nos toca a nosotros. Porque de seguro que Jesús hace excelente su función, el Padre hace excelente su función. Aquí lo que tenemos que entrar a evaluar y a enfatizar y a diagnosticar en nuestras vidas es cómo está nuestra función como pámpano, que es lo que se nos pide aquí. Entonces, para entrar a evaluar nuestra función y lo que Jesús nos quiere enseñar, yo quiero que hagamos un ejercicio entre todos. Y es del verso 1 al verso 6, ¿cuántas veces encuentra usted la palabra permanecer? No solamente permanecer, sino también en sus conjugaciones, permanezcan, permanecieron, o sea, también en sus conjugaciones. Entonces, ahí donde usted está, identifíquelos para ver cuántas veces encuentra la palabra permanecer del verso 1 al verso 6. Y a partir de ahí comenzamos a hacer un buen ejercicio. Entonces, si usted lo encuentra, si usted ya hizo el conteo, lo puede escribir por ahí por el chat. No,
Dependiendo de la versión que usted tenga, sí va a variar. En el campamento pusimos este ejercicio y hubieron personas que encontraron un número, otras personas que debido a que tenían otra versión. Hay personas que buscaron hasta en 3 versiones y encontraron 3 números diferentes de apariciones de la palabra permanecer. Entonces, esos muchachos estaban bien cuchillas, estaban bien pilosos. No, que si es en la versión Nueva Traducción Viviente se encuentran tantas. Si es en la traducción Dios ha hablado y se encuentran. Dios mío, están volando esos muchachos. Bueno, veo que la mayoría están claros. 5 veces. Entonces, así es. Si vemos si en 6 versículos encontramos la palabra permanecer 5 veces, es porque se nos quiere dejar un principio a nuestras vidas. Jesús nos quiere enseñar algo claro y algo clave para nuestras vidas. Y es el hecho de permanecer. Ahora, la palabra permanecer viene del griego menó, que hace alusión a mantenerse en una relación constante. También hace referencia a habitar continuamente en. Entonces, si es a partir de lo que nos quiere decir en griego, la palabra permanecer, lo que se nos está invitando es a mantener una relación constante con Jesús, que el que hace de Jesús su lugar de habitación, el que hace de Jesús su relación continua. Entonces, eso a lo que nos invita Jesús en este pasaje. Si vamos al verso 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y nosotros tenemos que tener eso presente. Y cuando uno como cristiano es consciente de esa verdad, uno se da cuenta y toma decisiones en su vida de realmente no descuidar la vida de oración, de no descuidar la búsqueda de Dios, ya sea en oración, ya sea en la lectura de la palabra, en el estudio de la misma, en la meditación de la palabra. De esa forma es que usted y yo podemos permanecer en Jesús. De esa forma es que usted y yo podemos hacer de Jesús nuestra habitación continua. Es que podemos hacer de Jesús una relación continua en nuestras vidas. Entonces, dice el verso 5, separados de Jesús, de Él, nada podemos hacer. Y me devuelvo al ejemplo que coloqué al principio en cuanto al cargador. El celular puede ser el iPhone, puede ser el hiper mega celular, que tenga hologramas, el que usted escriba en el aire, que tenga las 1000 aplicaciones, la no sé cuánta memoria, puede ser lo último que salga. Pero si al celular usted no le pone carga, queda igual a 1100, apagado y sin hacer funciones. ¿Por qué? Porque depende de la energía. Él debe permanecer con energía para poder funcionar. Y así es lo mismo nosotros. Usted y yo podemos tener muy buenas intenciones. Podemos tener excelentes talentos que Dios nos haya regalado. Podemos tener muchas habilidades que Dios nos haya regalado. Pero si no permanecemos en Jesús, lo más seguro es que no vamos a dar el fruto
que glorifica a Dios. No vamos a reflejar el carácter de Dios. No vamos a reflejar lo que el carácter de Jesús a las demás personas. Y simplemente vamos a manejar toda la fuerza, el realizar las cosas para Dios. El carácter de Dios va a ser a la fuerza. Y tarde que temprano, como dicen por ahí, se pela el cobre. Porque una persona no puede estar falsificando el fruto de Dios. No puede estar imitando o tratar de imitar el fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que lo pueda dar realmente, tiene que permanecer en Dios. Entonces, me llama la atención que en el verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si usted va donde Ricardo, allá a la iglesia, y corta una rama y esperamos que dé fruto, que dé sus respectivos mangos, pasa una semana, pasan 2 semanas, pero como esa rama no está injertada al tallo, no está recibiendo la savia bruta, esa rama se seca. ¿Y qué hace Ricardo? La corta y la echa fuera para que el camión de la basura se lo lleve. Y se utiliza este mismo ejemplo para con nosotros. La persona que no dé fruto, que crea que esto es solamente activismo y show y mostradera y todo aquello que no es una relación con Dios, va a suceder como esto. Tarde que temprano se secará y su fruto va a mostrar que son obras de la carne. Entonces, este pasaje realmente nos reta como iglesia, porque el principio en nuestra vida debe ser cada día el buscar de Dios, el saber que el tener una comunión con Dios es lo mejor que a usted y a mí nos puede pasar. Y si Jesús lo encierra en esta metáfora, si Jesús lo encierra en esta comparación que hace, si Jesús hace un énfasis de 5 veces, 6 veces, 7 veces, algunos ponían ahí, si Jesús hace ese énfasis es porque sabe que allí está la clave del vivir cristiano. Entonces, si ya Jesús nos lo dice tan claro aquí, ¿qué tengo que esperar yo para tomar decisiones y acciones en mi vida? Me llama la atención que en algún momento yo sé que nuestros padres nos enviaron a hacer mandados. Vaya a la tienda, compre el arroz, compre la manteca, compre esto, compre lo otro. Y hay veces que uno le decía a la mamá: no mami, tranquila, espera, ya voy, ahora que den propaganda. Y la mamá decía: bueno, no te digo más. Después otra vez decía: hijo, necesito que vayas a comprar la pimienta. Ay mami, ya voy un momentico. Y llegaba un momento donde ya la mamá ya no venía diciendo con cariñito: hijo, ves a comprarme eso. Ya venían con la disciplina de la chancleta, la correa, el instrumento de justicia que tuvieran en la mano. Llegaban y entonces ahí sí salíamos corriendo, hacer mandado y regresábamos. Entonces yo me pongo a analizar allá de grande y decía: pero uno sí es verdad. Si al final yo tengo que hacer el mandado, al final yo tengo que realizar el mandado. Y cuando mi mamá me daba la orden,
era porque debía realizarse enseguida. No tenía que haber espera. Porque ella no me daba una orden para decir, bueno, ve, compra la pimienta, pero ves cuando quieras. No. Entonces yo creo que también sucede lo mismo con cuando el Padre nos revela cosas ya. Cuando el Padre ya nos revela un ejemplo, que la mentira no agrada a Dios, ya yo no debo estar esperando que me lo revele otra vez a la próxima semana, que me lo revele otra vez dentro de 15 días, que me lo diga a través de un hermano. Cuando el Padre me revela que la fornicación es mala, yo no tengo por qué estar esperando a que me saquen una prédica en enlace. No, no. Ya el Padre me lo dijo, yo en oración, leyendo la palabra. ¿Qué me toca a mí? Ello obedecer. Ya, yo no tengo que estar esperando a que otra vez el Padre me lo diga y me lo diga. Pero es porque muchas veces crecimos en esa cultura. Y es que nos digan 5, 6, 7 veces lo mismo para poder obedecer. Y yo creo que si Jesús nos revela este pasaje, si Jesús nos muestra a través de su palabra este principio de permanecer en Él, es porque usted y yo debemos permanecer y tomar acciones desde ya. Ya, debemos de tomar acciones enseguida. Permanecer en Él. Que haya que realizar los ajustes, sí, hay que realizar los ajustes. Que hay que realizar ciertos acomodos, hay que realizar ciertos acomodos. Que hay que organizar el tiempo, hay que organizar el tiempo. Pero fíjense, y les comparto algo adicional del campamento, y es que Jesús nos dio ejemplo de permanencia. Porque Jesús, a pesar de tener un día tan ocupado, al día siguiente se levantaba temprano. ¿A qué? Dice que se iba a lugares apartados y allí oraba. Y también dice en Marcos que más su fama se extendía. Pero su fama se extendía, más él se apartaba a lugares apartados, a orar. Él se apartaba a lugares solitarios, perdón, a orar. Entonces me llama la atención que la fama de Jesús se extendía, pero el mismo verso dice, mas él se apartaba a lugares solitarios a orar. Y muchas veces a nosotros sucede lo contrario. Comenzamos en la vida cristiana buscando de Dios, teniendo esa comunión con Él. Y en la medida que nos comienza a ir bien en muchas cosas, en el ministerio, que nos comienza a ir bien en el trabajo, en muchas cosas, entonces ya comienza eso a ocupar el lugar y ya no hay ese espacio para apartarme y orar al Padre. Ya no hay casi ese tiempo porque, Señor, tú sabes que estoy cansado, tú sabes, Padre, que todas las cosas que tengo que hacer. No. Pero Jesús nos enseña y nos da ejemplo que a pesar de que su fama se extendía, Él sacaba el tiempo para orar. Y que a pesar de que tenía días muy ocupados, Él sacaba el tiempo para orar. Dice que se levantaba aun cuando era muy oscuro para orar. Entonces, si Jesús nos dio ejemplo, no solamente de palabra, sino que también nos dio ejemplo con su vida. Usted y yo también debemos permanecer en Dios. Usted y yo también debemos sacar ese tiempo para estar a solas con Él. Que cada 2 días, que cada 3 días, no, diariamente. Porque es que el buscar de Dios no puede ser una carga. Y eso por eso decía el diagnóstico que nosotros estamos haciendo en esta noche de la función del pámpano nos debe llevar a evaluar eso. Y es si para mí está siendo una carga el buscar de Dios. El tener ese tiempo de oración diaria. El tener ese tiempo de comunión con Dios, de lectura de su palabra. Si eso es lo principal, eso es lo básico. Entonces, iglesia, el llamado en esta noche de nuestro
Padre Celestial es a permanecer en Él, a hacer de Jesús nuestra morada, a hacer de Jesús nuestra comunión continua, a permanecer en Él. Cada día, no importando las circunstancias, permanecer en nuestro Dios. Entonces vamos a orar. Dios, muchas gracias te damos por esta noche, gracias te damos por esta palabra que nos has regalado. Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que cada día conoces nuestros corazones. Señor, y tú sabes cómo está nuestra permanencia en ti. Tú sabes cómo está nuestra relación contigo. Tú sabes, Dios, que tanto hemos descuidado nuestra relación contigo por ocuparnos de tu obra. Y nos enamoramos más de la obra del Señor que del Señor de la obra. Ayúdanos, Dios, a no intercambiar los papeles, sino cada día seguir ese ejemplo tuyo, Jesús. Que a pesar que tu fama se extendía, tú sacabas esos espacios para ir a lugares solitarios y tener ese tiempo con el Padre. Padre, entendemos que apartados de ti, nada somos, Dios. Que simplemente queda en mero esfuerzo humano todo lo que hagamos. Queda en mero esfuerzo humano toda labor que hagamos. Señor, tú eres bueno, Padre. Ayúdanos cada día a permanecer en ti para poder dar el fruto que a ti te glorifica, Dios. Para que tú nos limpies y así poder dar más fruto, Dios. Muchas gracias, Dios, te damos por esta noche. Gracias por tu palabra. Y que sea una palabra que transforme nuestra vida y que quede tallada en nuestros corazones. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, iglesia, Dios nos siga fortaleciendo en medio de todas estas circunstancias que están sucediendo en la ciudad. Que Dios siga trayendo su consuelo en nuestras vidas. Que cada familia pueda permanecer unida en la fe, acercándose al Padre de toda consolación. Y bueno, sabemos que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en esta tierra, sino está en Jesús. Y eso nos da suficientes motivos para gozarnos. Entonces, iglesia, un fuerte abrazo. Les queremos mucho. Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga.